soberanías y comunidades en la era de la globalización. Al hombre de cada siglo le salva un grupo de hombres, en este caso también de mujeres, que se oponen a sus gustos. Es decir, los científicos sociales tenemos que analizar no solamente lo que se hace bien en nuestra profesión, sino también evaluar continuamente aquellos elementos que distorsionan la investigación y la intervención del trabajo social. Esta frase de Chesterton creo que es muy útil, sobre todo ante un dato que dio el año pasado la prensa. América Latina es la región más desigual del planeta. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, señaló que en el año 2019 el 10% más rico en América Latina concentraba una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región. Vemos cómo el trabajo social hace muchas cosas útiles para los ciudadanos, pero hay autores, hay profesionales y hay alumnos que se preguntan si tan bien lo estamos haciendo desde el trabajo social y desde los servicios sociales, ¿por qué crece la desigualdad? ¿Por qué crece la pobreza? ¿Por qué crecen los riesgos medioambientales? ¿Por qué crece la exclusión social? A veces los profesionales tenemos que decir lo que no gusta, lo que no es adecuado, lo que no es trending topic, señalando, sobre todo para mejorar, aquellas disfunciones, aquellos fallos y aquellos errores que se cometen desde el trabajo social. La crisis socioeconómica o sociosanitaria 2008, que parece muy lejano, y 2020-2021, que parece que nunca va a acabar, demuestran las fortalezas del trabajo social. Hemos estado en primera línea, hemos ayudado a los que se han quedado atrás en esta pandemia del coronavirus. ¿Un dólar? Pero también ha mostrado ciertas debilidades, ciertos errores, ciertos límites de la profesión del trabajo social. Fortalezas, preguntas que se hacen muchos especialistas de nuestra profesión. Atención institucional, amplios servicios, solidaridad generalizada, escudos públicos de protección, movilización ciudadana, pero también estos profesionales se preguntan, debilidades de nuestra profesión ante la crisis, respuesta tardía, parálisis ante el cambio, colas del hambre, personas que se quedan atrás e incluso conformismo ante el poder. Recordemos que en mi país, España, se aprobó un ingreso mínimo vital para todas aquellas personas en exclusión social. Un gran logro, en gran parte, desde los servicios sociales, desde el trabajo social. Pero muchos profesionales, muchos especialistas y muchos alumnos se pensaban y siguen pensando, ¿con 450 euros puede vivir un ciudadano en España o hace falta algo más? Fortalezas y debilidades de nuestra profesión. Preguntas que hay que hacerse analíticamente porque toda ciencia y toda práctica debe ser, ante todo, crítica y honesta, en tiempos de bonanza o en tiempos de depresión, hablando de su misión, de sus medios y de sus resultados. Vuelvo hacia atrás señalando colas del hambre. En España, en Europa y supongo que también en América Latina, hemos visto de nuevo colas del hambre que vuelven a hablar de beneficencia, de caridad. ¿Dónde está el trabajo social ante un mundo en crisis? ¿Conformismo ante el poder? Porque hay que reconocerlo, todos, trabajadores sociales y ciudadanos, somos hijos de un tiempo. Participamos de un sistema neoliberal y globalista que nos da mucho en lo material, pero que también hace que podamos vender nuestra alma al diablo. Ante el nuevo mundo dominado, evidentemente, por los poderes globalistas, que no son poderes en la sombra, sino que son poderes que dominan los medios de comunicación, educan a nuestros hijos a través de YouTube o de las plataformas de streaming, que dominan lo político a través de esos partidos a los que
a veces no queremos votar y también domina lo social. Y hay diferentes tendencias, escuelas y pensadores que quieren, que deben y que pueden hablar de un trabajo social que vuelva a las raíces más humanistas y más integrales de la profesión. Pero hay que reconocerlo, quizás a contracorriente, porque el sistema nos domina. El sistema nos da ocios y vicios variados. El sistema hace que los derechos laborales, pues, como bien sabemos, estén cada vez más flexibles o más precarios. Una posición siquiera minoritaria, pero creo que útil en estos tiempos porque habla de volver hacia lo que siempre ha sido el trabajo social, posiciones críticas, que recupere las raíces comunitarias de la profesión, cuando vemos a que sí, que el individualismo más neoliberal se impone en la mente y en los cuerpos de los ciudadanos, de nuestros usuarios, respetando la soberanía de los pueblos, porque también hay que señalar que todos vestimos, todos compramos, todos usamos, todos bebemos, todos comemos, todos utilizamos cada vez más los mismos instrumentos, los mismos productos, las mismas marcas. Y esa diferencia cultural tan bonita, tan antropológicamente variada que ha caracterizado la historia de la humanidad, va desapareciendo progresivamente. Y por tanto, rescatando la dimensión humanista de la investigación y de la intervención. Siempre nos abruman los datos cuantitativos, pero dejamos muchas veces atrás las evidencias cualitativas, lo que piensan y lo que sienten ciudadanos de carne y hueso que son abandonados, olvidados por este sistema del que a veces también participa el trabajo social. Y por tanto, esta propuesta del trabajo social integral aborda consecuentemente los problemas, necesidades sociales de manera integral para todo el hombre y la mujer y para todos los hombres y todas las mujeres. Y supone esta propuesta del trabajo social integral cumplir esa máxima que vemos en todas las políticas públicas e incluso también en todos los anuncios de los productos en la televisión, los objetivos del desarrollo humano sostenible, devolviendo la voz a muchas personas y comunidades olvidadas o prescindibles ante la primacía del progreso material de unos pocos. Lo he señalado en la noticia anterior, publicada, por ejemplo, a nivel internacional por la BBC, que hablaba de que en América Latina, como pasa en América del Norte o en nuestra propia Europa, cada vez la riqueza se concentra en pocas personas, en muchas pocas personas. Y por tanto, valorando referentes teóricos y prácticos alternativos y comunitarios como el distributismo, una corriente de origen anglosajón muy popular actualmente de la mano del autor que he citado antes, Chesterton, el personalismo con el famoso Instituto Emmanuel Mounier, el comunitarismo de la Universidad Libre de las Américas, el decrecimiento de Serge Latouche o la ecología humana. Escuelas de pensamiento, posiciones filosófico-sociales que hablan de volver a la comunidad soberana para darle voz y protagonismo a los ciudadanos que desaparecen de los medios de comunicación y de las políticas públicas y que de repente, como ha pasado con la crisis del coronavirus, los hemos encontrado en las colas del hambre. Esta propuesta del trabajo social integral es una respuesta crítica desde un modelo comunitario transversal y alternativo que cree que el trabajo social debe abrirse a un debate ético y a una reflexión teórica ante los retos de la era de la globalización, aportando ideas y marcos para, en primer lugar, la revisión teórica de nuestra disciplina desde un amplio y libre debate intelectual sobre los límites que presenta el trabajo social y las oportunidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea, una renovación metodológica desde tres criterios fundamentales: eficiencia,
eficacia y calidad, y que también hable, evalúe, repiense el ejercicio práctico desde el papel protagonista, no de individuos aislados, presos de un sistema eminentemente consumista, sino de comunidades soberanas donde la solidaridad sea el eje fundamental. Ya que el trabajo social integral exige conocer profunda y críticamente lo bueno y lo malo del mundo que nos rodea, de ese panorama socioeconómico y sociopolítico que afecta no a las élites, no a los grupos sociales que aparecen como tendencia viral en las redes sociales, sino como a los trabajadores, a los campesinos, a las clases medias y trabajadoras que sufren las consecuencias de una crisis socioeconómica o sociosanitaria que los olvida, que los excluye, subrayando que son ciudadanos que pertenecen a una comunidad de referencia o de pertenencia. Y eso implica para el trabajo social, como ha hecho siempre y debe seguir haciendo, detectar las necesidades reales del tiempo presente, no las necesidades creadas ex profeso por las grandes empresas de comunicación que nos inundan con productos, con servicios y con todo tipo de artilugios que quizás no necesitemos. Más allá, por tanto, de la propaganda de este sistema que a veces el trabajo social no cuestiona. Estudiando los recursos posibles, pero siempre desde la sostenibilidad y la cooperación. Y planteando una alternativa reformadora al servicio de los grandes olvidados de toda crisis, pero también olvidados en tiempos de bonanza, las clases trabajadoras, y no de los que mandan, élites o grupos de presión. Hay que recordar que el concepto de clase ha ido desapareciendo progresivamente, no solo de los medios de comunicación, sino de la propia academia universitaria. Se estudian y se subvencionan muchos estudios de determinados grupos y de determinadas corrientes, pero el trabajador, el proletario, la persona humilde no suele aparecer en los medios, en los estudios, porque ser trabajador parece una vergüenza. Ser pobre parece una vergüenza. Es duro decirlo, pero alguien creo que tendría que decirlo, ¿no? Nosotros y nuestros jóvenes, nuestros alumnos y nuestros usuarios, en sus páginas de Instagram, de TikTok, de Twitter, se engalanan, ¿a que sí? Quieren aparecer con las mejores ropas, con los mejores fondos, con los mejores filtros. Quieren dar una visión que quizás no responde a su realidad. En los medios, en la prensa y en las redes, la pobreza no existe. Los pobres son olvidados. Y el trabajo social integral quiere volver a esas raíces humanistas de sus inicios, donde el excluido, el pobre, no sea simplemente objeto de intervención social, sino sea el protagonista comunitario de la vida colectiva de un pueblo, de un barrio, de una región o de una nación. Porque el trabajo social integral, como modelo teórico de reflexión, de debate sobre los límites y las oportunidades de la disciplina, quiere recuperar esa visión integral del diagnóstico y del método. No solo analizar por qué el excluido o el pobre está en esa situación, sino por qué la sociedad permite eso, por qué los medios no hablan de esos problemas, por qué la publicidad se dirige a otra serie de clases sociales, porque los problemas individuales que afronta el trabajo social no son culpa de un individuo aislado y de su familia, sino que son producto de la sociedad en la que viven. El trabajo social quiere recuperar esa visión integral ante lo que considera como tendencias limitadoras que condicionan una parte significativa del trabajo social.
ante la excesiva tecnificación e individualización. El casework o case management de origen norteamericano se ha convertido en un método usual en nuestra profesión. Trabajar caso a caso, introducir pues, patrones de la gestión técnica e incluso a veces deshumanizada en la gestión, desde la cita previa hasta la gestión de prestaciones a largo o muy largo plazo, y sobre todo la individualización, porque el trabajo social es hijo de su tiempo y una sociedad individualista condiciona no solo al trabajo social, sino a cualquier disciplina o ciencia que se precie. Ante la creciente sectorización o parcialización de la actuación del trabajo social, los modelos especializados se están convirtiendo en el pan de cada día de nuestra profesión, y creo que a veces elimina la visión de conjunto de esos problemas en sus causas y en sus consecuencias. Ante la excesiva conformidad con el sistema, hay que reconocer que somos miembros de un sistema que da mucho y oculta demasiado. Las reivindicaciones a veces son escasas, las huelgas van decreciendo, la sindicación presenta números en muchos países, especialmente en Europa, cada vez más bajas, frente a la desaparición o crisis de las células sociales básicas, del gremio al sindicato, de la familia a la vecindad, frente a la focalización en determinados grupos que son trending topic, olvidando, como he dicho antes, a pobres y trabajadores que sí son poco glamurosos. Frente también al llamado postureo solidario de medios famosos, políticos, con fines propagandísticos o económicos, que ayudan muy poco para cambiar muy poco. Todos conocemos a famosos de toda índole, con cuentas millonarias y grandes propiedades, que puntualmente aparecen en los medios haciéndose la foto con causas solidarias. Pero esos millonarios, esos famosos, esos políticos todopoderosos, no viven como viven las gentes humildes. Un debate también polémico que cada 2 por 3 aparece en los medios de comunicación. Y desde los retos reales que vamos a ver a continuación del panorama sociopolítico y socioeconómico que condiciona al trabajo social. Por tanto, este trabajo social integral, alternativo, como han visto, muy crítico y también hay que reconocer minoritario ante los poderes del sistema, pretende trabajar con y desde comunidades soberanas, diferenciadas pero cooperativas, de lo nacional a lo local. Porque hay que hablar del panorama socioeconómico que nos condiciona como ciudadanos y como trabajadores sociales. El efecto que tiene la globalización, que es un fenómeno a veces definido como macrosocial, pero que afecta decisivamente a la vida de millones de personas en diversos lugares del mundo. Y vamos a seguir siendo críticos, a contracorriente. Vivimos más y mejor, supuestamente, en el siglo XXI a nivel global. Tenemos mejor sanidad, tenemos más esperanza de vida, tenemos más acceso a bienes materiales que nunca, pero los trabajadores sociales detectamos continuamente cómo viejos problemas persisten y surgen nuevos problemas que desconocíamos o estaban escondidos. Son retos objeto de investigación e intervención en el conjunto de las ciencias sociales que crecen o se perpetúan en Occidente y en el mundo occidentalizado. Porque este sistema, llamado ahora capitalismo inclusivo, falla y deja a muchos ciudadanos atrás. Y el trabajo social debe atenderlos desde la crítica y la anticipación. Hemos hecho muchas cosas bien desde el trabajo social, pero los datos no mienten. Aumento de la pobreza estructural. En España, según los informes de Intermón Oxfam, el 20% de la población o más se encuentra en riesgo de pobreza
y hay 4 o 5 millones de personas y sus familias en pobreza severa. Y en Argentina llega al 50% de la población. Datos terribles que nos hablan de que vivimos mejor que nunca, pero la pobreza paralelamente crece y crece exponencialmente, especialmente en tiempos de pandemia. La generalización de la precarización laboral y una precarización aceptada por el conjunto de la ciudadanía, a excepción de grupos minoritarios que claman al cielo, que protestan en las calles o que cuestionan a contracorriente ese modelo que tanto nos beneficia. Las nuevas empresas inclusivas son muy golosas, ¿a que sí? IKEA, Amazon, Taco Bell, Starbucks, ¿no? Las empresas modernas que realizan continuamente anuncios maravillosos de diversidad y tolerancia, presentan condiciones laborales penosas, contratos temporales, flexibles, sueldos a veces de miseria, pero los ciudadanos y los trabajadores sociales como consumidores vivimos también de ese sistema. Compramos esos productos y nos beneficiamos de sus condiciones y de sus horarios. Persistencia de riesgos medioambientales. Cada vez estamos más concienciados, ¿a que sí?, de que hay que salvar el planeta. Pero como recogió hace muy poquito el Banco Mundial, si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70%. Y en este estudio, que cito aquí en la diapositiva, habla de que crece la conciencia medioambiental, pero paralelamente crece mucho más que los ciudadanos depositamos en los contenedores. Algo también falla, ¿no? Y, en cuarto lugar, aumento, que vemos todos los días en nuestra profesión, de la desigualdad entre clases y entre países, en recursos materiales y en oportunidades vitales. Muchas personas no tienen acceso al agua potable o a la luz eléctrica, cada vez menos, pero surgen nuevas desigualdades, por ejemplo, la llamada brecha digital, entre países, entre clases y entre generaciones. Y el COVID, la pandemia del COVID, ha demostrado que el llamado mundo desarrollado es capaz de vacunar al 70 al 80% de su población, y países que no son considerados del primer mundo presentan tasas de vacunación que no llegan al 10 o al 20%. El trabajo social hace muchas cosas, pero también a veces calla o a veces está limitado ante problemas que nos afectan como ciudadanos y como sociedad. Abandono del mundo rural. El trabajo social, ¿qué hace ante el mundo rural? Hay iniciativas preciosas en América y en Europa que quieren ayudar a pueblos que están desapareciendo, a población que tiene que emigrar, pero hay que reconocer que también nosotros adoramos como un nuevo Dios la vida urbana, con las comodidades o lujos que supuestamente presenta. Lo he dicho antes, ser pobre o ser trabajador no está de moda, ¿que no? No es trending topic. Pero, ¿y las formas campesinas y rurales de vida? En algunos países, especialmente americanos, se está volviendo a valorar a esas comunidades indígenas, rurales o campesinas aplastadas por el progreso del sistema. Pero en otras partes desaparecen lentamente pueblos olvidados por el paso de la historia. Y con ello desaparecen cuidados naturales, comunidades históricas y costumbres ancestrales. Todo el mundo parece que quiere vivir en ciudades que crecen y crecen. Y no se habla de pueblos ecológicos, sino que se habla de ciudades ecológicas. Otra paradoja que también afecta a nuestro trabajo social. Recortes en las políticas públicas, a derecha, pero también a izquierda del espectro ideológico, ante la imparable competencia privada o la externalización de servicios. En Europa y en España, también en América, ha habido mareas, movimientos, movilizaciones que han levantado su voz contra estos recortes, especialmente en tiempos de crisis,
que afectan a los servicios públicos. Pero claro, si adoramos, si vivimos como ciudadanos y como trabajadores sociales en un mundo privado y neoliberal de oportunidades supuestamente infinitas, eso, por desgracia, también llega al ámbito del trabajo social, al ámbito de los servicios públicos. Aparición de formas de violencia social desconocidas o hasta ahora escondidas. Crece sin freno los feminicidios, la violencia contra la mujer, la violencia de género. Y por suerte, la sociedad se está concienciando y los poderes públicos actúan con leyes y con medidas. Pero además vemos cómo crece la violencia entre iguales, la violencia filioparental o la más terrible, la violencia identitaria. Lo hemos visto, el odio al diferente, el odio al migrante. Lo hemos visto en Europa, en las fronteras sur del Mediterráneo, en las fronteras de Europa del Este, pero también lo hemos visto en América, un lugar multicultural como ningún otro. El odio al migrante venezolano en Ecuador, el odio al migrante nicaragüense en Costa Rica, el odio al migrante mexicano en Norteamérica, el odio al migrante centroamericano en la propia México, ¿no? Elevación de los niveles en la problemática de salud mental, como el aumento de los suicidios en las sociedades desarrolladas. Ya sabíamos que los países con más suicidios del mundo eran los más ricos, Japón o Finlandia, pero la pandemia ha elevado hasta cifras insoportables este fenómeno que sigue siendo un tabú, el suicidio, por ejemplo. Los últimos datos en mi país, en España, hablan de que 3.000 personas se suicidaron el año pasado, en un país supuestamente rico. Y el crecimiento de problemas de los que nadie, absolutamente nadie, quiere hablar. Y el trabajo social sí lo hace, valientemente. La soledad no deseada, especialmente de los mayores. La pedofilia y la pederastia que inunda las redes sociales. O las adicciones modernas que generalmente están toleradas por la sociedad y por el sistema. Las adicciones a las apuestas deportivas, a Internet, a esos niños que se pasan horas y horas y horas enchufados, pegados a la pantalla de una tablet. O la más controvertida adicción a la pornografía, con las consecuencias que muchos expertos y muchos tribunales han señalado con la violencia contra la mujer, ¿no? Aquí vemos algunas de las contradicciones que tiene el sistema, un sistema liberal, progresista, globalista, que nos da un bienestar posiblemente desconocido en la historia, pero que por el otro lado deja a mucha gente detrás y genera problemas de enorme gravedad. Y el trabajo social actúa frente a ellos, pero también a veces el trabajo social no actúa entre ellos de la manera adecuada porque es parte del sistema al que debe su financiación o al que debe su legitimidad. Diagnóstico que nos habla, por tanto, de nuevas necesidades que debe conocer el trabajo social como problemas y demandas viejas pero persistentes o nuevas e impactantes que deben ser conocidas y atendidas desde el trabajo social mediante una profunda renovación teórica y metodológica ante las dominantes e imparables formas individualistas de pensar y de vivir, ante las maneras consumistas de producción y relación que tanto nos dominan y ante tendencias liberalizadoras del estado del bienestar y de sus derechos sociales que a veces y en algunos países parecen imparables. Panorama muy bien visible hoy en día en la pandemia del coronavirus, que ha mostrado la realidad creciente del mismo, aumentando ciertos indicadores entre restricciones sin fin y una crisis que nos ha cambiado la vida a todos y que muestra la gran paradoja del trabajo social. El triunfo casi absoluto, en algunos países más que en otros, del ahora denominado como capitalismo inclusivo, capaz de adaptarse muy inteligentemente a los nuevos tiempos desde nuevas banderas,
de diversidad y tolerancia. Y para confirmar esta frase que acabo de leer, no hace falta ir a ningún manual de ciencia política o de ciencia social. Simplemente hay que encender la televisión o conectarse a Facebook. Todas las grandes empresas se ponen ya no solo la bandera verde de la sostenibilidad medioambiental, también se ponen la bandera social de la diversidad, de la tolerancia y de la inclusión. IKEA tiene una revista, un catálogo muy famoso, donde da lecciones no solamente de montar muebles, sino de cómo ser una persona moderna y progresista en el siglo XXI. Las grandes empresas de streaming, Amazon, HBO o Disney Plus, tienen también políticas internas, a que sí, de respeto a los derechos humanos. Y así, pues casi todas las empresas capitalistas gigantes que nos cobran por sus servicios. El sistema ha aprendido muy bien cómo venderse a la ciudadanía en el siglo XXI. Este globalismo, dominante bajo el ya citado capitalismo inclusivo, parece condicionar inevitablemente muchas ideas y acciones de la política social como matriz y del trabajo social como instrumento. La gestión inunda todo, ¿a que sí? La gestión, el papeleo, la burocracia, la técnica, tratando a los usuarios de manera a veces casi mecánica y estudiando sus necesidades y demandas de manera principalmente cuantitativa. Individualización caso a caso, posiblemente, de las problemáticas sociales. La influencia anglosajona neoliberal llega profundamente a todo el mundo. El problema individual es caso, es causa, es responsabilidad del individuo aislado. La sociedad poco tiene que decir, parece decir los tiempos actuales. Homogeneización cultural de personas y de colectivos, ya lo he señalado antes. Vivimos, consumimos y producimos en lugares diversos y alejados del mundo de manera muy similar, desapareciendo culturas ancestrales, formas diferentes de vivir y de convivir. Especialización continua, centrándonos cada vez en sectores más pequeños y más concretos, especialmente si son trending topics, si son famosos, llamativos, espectaculares, llaman la atención. Todos recordarán el famoso reto del Ice Cube, ¿no? Esa campaña que se lanzó para concienciar de la enfermedad de la ELA. Hay tantísimos problemas que no tienen espacio, tantísimos problemas que no tienen quienes hablen por ellos, tantísimas personas que no aparecen, como he señalado al principio, en los medios de comunicación. Privatización progresiva de los medios de atención social. Claro, si los ciudadanos y el trabajo social viven principalmente en una sociedad donde la iniciativa privada lo domina todo, pues esas tendencias inevitablemente llegan a nuestra profesión, a nuestras instituciones, como estamos viendo con la llamada filantropía de las clases altas. Personas que nunca vivirían como los pobres, pero representan o quieren representar en sus conciertos, en sus fotos de Instagram o en sus campañas publicitarias a esas clases más humildes. Y a veces, como he señalado, conformismo en general con el sistema político y económico hegemónico, a cambio de ciertos derechos o reconocimientos sociales, a veces de moda. Este panorama crítico, alternativo, quiere desvelar algunas de las interpretaciones que desde el trabajo social integral se hace del mundo en el que vivimos. Ser una especie de Pepito Grillo que muestre esas paradojas que afectan a la sociedad en la que vivimos y al trabajo social también como actor destacado en la investigación y en la intervención en el mismo.
y que condiciona, por tanto, ese trabajo social del siglo XXI, ese trabajo social global, desde un análisis crítico de dos evidencias aparentemente contradictorias. En primer lugar, la evidencia inicial. El trabajo social, nuestra profesión como ciencia social aplicada, ha contribuido decisivamente, y hay que proclamarlo, y a veces pues no lo hacemos lo suficiente, en la construcción del estado del bienestar en el siglo XXI. Desde los derechos sociales, reivindicándolos y cumpliéndolos, y desde los servicios sociales, creándolos y generalizándolos. Y se ha convertido inevitablemente en esa herramienta del sistema del capitalismo global, ahora definido como inclusivo y global, que aporta, en teoría, mayores niveles de desarrollo tecnológico y material que nunca, y que financia con su supuesto bienestar instituciones de apoyo estatal como nunca, con opciones de consumo variadas y con libertades individuales crecientes. Esa simbiosis de lo público y lo privado en el capitalismo global del siglo XXI, y del que el trabajo social es herramienta pública, pero no solo pública. Todos conocemos la enorme importancia que tiene en nuestra profesión la iniciativa solidaria, asociativa. Pero hay una segunda evidencia. El trabajo social es instrumento del servicio. No se hablan, sobre todo en Europa, de revoluciones que cambien de arriba abajo el sistema económico y productivo. Hablamos de reformar, hablamos de adaptar, hablamos de humanizar el sistema, abandonando en muchos lugares esa función reivindicativa, crítica e integral que creo que es consustancial a nuestra disciplina. Ante el avance de las privatizaciones de servicios, todos vemos, y lo he señalado antes, cómo la iniciativa solidaria, asociativa, pero también privada, ha ganado amplísimos campos en el mundo del trabajo social. Traducción inevitable de las predominantes formas de vivir individualistas y consumistas, no solo de nuestra generación, sino especialmente de la generación más pequeña que nos va a suceder. Ante la primacía de las formas técnicas y sectoriales de atención, lo he citado antes, del case work al social management. Ante el recurso, ¿a que sí? Ante el recurso a la beneficencia o caridad privada. ¿Quién iba a decir que en el siglo XXI, habría colas del hambre? Habría colas de personas no buscando simplemente prestaciones o programas de intervención, sino buscando un plato de sopa caliente, una caja con comida, ropa para sus hijos. Colas de hambre. 2008-2020. Y ante cierta tendencia a la investigación e intervención sobre lógicas innecesarias, cuestiones de diversidad personal y grupal para muchos puramente burguesas, dejando de lado cuestiones de clase, cuestiones de trabajo, cuestiones de mayorías. Lo vuelvo a repetir, ser pobre y ser trabajador no está de moda en los medios de comunicación, en la política y en la academia. Y frente a este análisis crítico, planteamos desde el Instituto de Política Social y desde el Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia una propuesta, ya les he dicho, siquiera minoritaria, a contracorriente, lejana posiblemente de muchos de los debates académicos y modernos que predominan en el trabajo social. Pero alguien creo que tenía que decirlo. Una propuesta alternativa para el debate y para la reflexión, que genere conocimientos, que genere debates, que genere críticas, que ayuden a mejorar el trabajo social, pero no porque haya que mejorar el trabajo social a nivel científico, a nivel metodológico, sino porque tenemos que dar el mejor trabajo social a las personas que más lo necesitan. Porque nos debemos no a la universidad, no a los partidos políticos, no a las grandes ideologías. Para esta propuesta del trabajo social integral nos debemos a las personas
más humildes, más trabajadoras, más pobres, que no aparecen en las portadas, que no aparecen en las prioridades de los partidos políticos y que sistemáticamente son los que más sufren las consecuencias reales de la crisis socioeconómica y ahora sociosanitaria. Por ello, el trabajo social integral supone un instrumento esencial al servicio de la política social comunitaria y soberana, cumpliendo con los tres grandes fines de la política social como matriz: justicia social, bienestar social y orden social. Justicia social, qué palabra tan bonita, que sí, una aspiración original del trabajo social que a veces olvidamos y que hay que reivindicar, apelando, parece mentira decirlo en el siglo XXI, a condiciones de trabajo dignas y estables para el conjunto de la población. Es decir, que el trabajo social debe saber de economía, debe saber de mercado, debe saber de trabajo, debe conocer cómo viven, cómo producen y qué condiciones laborales tienen nuestros usuarios, sus familias y sus comunidades. No solo de la acción pública, sino también de esa economía cooperativa, de esa economía social que tanto nos puede aportar. El trabajo social ha sido una disciplina que históricamente ha puesto ese adjetivo cooperativo y social a la gran disciplina de la economía, generando fundaciones, asociaciones, empresas de trabajo asociado, cooperativas de producción y consumo, y debe seguir haciéndolo. Protección del trabajador y del productor nacional frente a competencias desleales, internacionales y monopolios oligárquicos. Y no hablamos de políticas identitarias tan de moda en el siglo XXI. Hablamos de que las empresas se están yendo a donde pagan mucho menos. La deslocalización, la desindustrialización que vacía comarcas enteras o que destruye las formas de vida tradicionales de esas regiones o localidades. Y también los monopolios oligárquicos. Esas grandes empresas que he citado antes, que ahora son tan solidarias, que nos venden los productos más maravillosos del mundo, pero que obligan a cerrar la pequeña empresa. Llevan a la ruina al autónomo. Vigilancia y promoción de políticas de equidad basadas en el mérito y la capacidad. Es decir, acabar con ese nepotismo, con esa compra de votos, con esa desigualdad que impide, sobre todo a las clases trabajadoras, ascender socialmente. Impulso de la cultura de la legalidad a nivel personal y comunitario, evitando o minimizando la violencia y la corrupción. Valoración pública de las formas comunitarias y tradicionales de producir y consumir, rurales e industriales, campesinas y barriales. Y políticas formativas, porque el trabajo social también educa, somos formadores en habilidades sociales, en concienciación, en sensibilización, en autonomía, que conviertan a la educación en verdadero ascensor social, que los hijos de las clases trabajadoras puedan llegar lo lejos que su mérito y capacidad les dejen, pero que no sean barreras de inequidad, de corrupción, de nepotismo. Por tanto, desde la justicia social, el trabajo social habla de comunidades presididas por el mayor nivel posible de justicia social interna, un aseguramiento real del mérito y la capacidad, y externamente relaciones internacionales multipolares desde la soberanía comunitaria. El segundo fin de la política social nos habla del bienestar social, y es algo que el trabajo social hace y ha hecho históricamente. Cumplir con los derechos básicos sociales. Derecho a la vivienda. Aparece en todas las constituciones del mundo. Pero ¿cuántas veces el trabajo social ha tenido que luchar contra todo y contra todos para conseguir una vivienda digna en propiedad o en alquiler para sus usuarios? Muchas veces sin éxito.
conciliando gestión pública e iniciativa privada y asumiendo la sostenibilidad comunitaria. Aplicación de salarios sociales estables y dignos, basados en la inserción laboral y en la responsabilidad ciudadana, pero salarios sociales que sean dignos, que permitan la autonomía y la supervivencia real de los usuarios y sus familias. Apoyo a las políticas familiares como célula social básica. El trabajo social y el estado del bienestar no lo puede todo. Necesita a familias fuertes, a familias estables, a familias empoderadas que ayuden, que colaboren con esta gran misión. Y sobre todo, desarrollo de estrategias medioambientales sostenibles, no desde etiquetas ecológicas usadas magistralmente por políticos y empresarios, sino volviendo a la ecología humana, a recuperar el entorno natural y tradicional y que no dé vergüenza al mundo urbano hablar de campesinos, hablar de personas que viven y trabajan en el campo, en la huerta, ligados al terreno, ligados a la raigambre, a la herencia. En este segundo nivel de la política social, el trabajo social integral habla de comunidades prósperas y sostenibles basadas en el mayor grado de cooperación posible en tiempos de bonanza y de solidaridad en tiempos de crisis. Y el tercer pilar o principio de la política social nos habla de un Estado soberano, que los pueblos se sientan orgullosos de su identidad y de sus tradiciones y que no sean simplemente títeres al servicio de los grandes poderes neoliberales y globalistas que los dominan. El control ciudadano efectivo sobre la clase política. La participación comprometida de las comunidades en la vida política, social y económica. La protección de los valores fundamentales. La integración real de los migrantes. Y, de nuevo, la cultura de la legalidad. Comunidades, por tanto, en este principio, armoniosas, unidas desde la diversidad y capaces de otorgar identidades integradoras a sus miembros como protagonistas. Así, el trabajo social integral se concreta como un paradigma para la renovación y adaptación del trabajo social, volviendo a sus raíces, hablando en clave humanista de las formas de investigación e intervención de nuestra disciplina, haciendo frente a este panorama global tan paradójico y a las exigencias de la política social, recuperando modelos teóricos que a veces ni se usan. El trabajo social a veces va mucho a la práctica, por urgencia, por necesidad. Hay que resolver rápido y urgentemente las necesidades, las demandas de nuestros usuarios. Se pueden utilizar de nuevo y muy útilmente los viejos modelos psicológicos aplicados al trabajo social o incluso los modelos ecosistémicos, como ha hecho el ponente anterior. Asunción de nuevas tecnologías. El trabajo social tiene que estar en el mundo en el que vive y tiene que aplicarlas en el estudio, en la acción y en la divulgación. Primacía del enfoque comunitario, integrando en el mismo los diferentes niveles que a veces parecen separados y enfrentados, individual, familiar y grupal. Y sobre todo desarrollo de la soberanía social de los pueblos, las comunidades, en temas cruciales: alimentación, producción, vivienda, ecología. A nivel metodológico, combinar lo mejor de la tradición y lo mejor de la modernidad. Es imprescindible la renovación de los métodos y técnicas del trabajo social desde la comunidad. En primer lugar, hablando de que la tradición, por ejemplo, del trabajo social, es muy útil y muy necesaria, comprendiendo, como hacían las pioneras del trabajo social, la dimensión integral de nuestra profesión, conectando las demandas individuales con las problemáticas comunitarias, conectando asimismo en la teoría y en la práctica diferentes dimensiones de estudio e intervención con los usuarios. Lo individual y lo colectivo pueden ir juntos. Lo social y lo sanitario pueden ir juntos. Lo educativo y lo laboral pueden ir juntos. Interrelación aún mayor de la investigación y de la intervención, recuperando esa maravillosa técnica que aprendimos
hace mucho tiempo, como el trabajo de campo, que en algunos lugares ha ido pues, desapareciendo progresivamente. Impulso del estudio de las dimensiones cualitativas radicalmente humanas ante la preeminencia en los estudios oficiales de los datos cuantitativos. Dar voz a esas dimensiones irracionales, subjetivas, pero realmente importantes y cruciales en la vida de los usuarios y sus comunidades. Estrategias de intervención que recuperen la transversalidad de cuestiones compartidas. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. La pobreza, la clase trabajadora, el mundo rural. Apuesta por el trabajo cooperativo de equipos multidisciplinares y apuesta también por acciones siempre de base local y comunitaria, de la calle al barrio, del pueblo a la comarca. Y luego hablamos de innovación. Hay que conocer las nuevas tecnologías, desde las impresiones 3D que se utilizan en la rehabilitación funcional en discapacidad o necesidades especiales, hasta las bases de datos más modernas para divulgar nuestra investigación. Apostar por campos sociales emergentes que surgen de darle la voz a las personas, a las familias y a las comunidades sobre sus problemas reales, colaborando o generando empresas de trabajo asociado y cooperativo desde la economía social y fomentando, como es obvio, comunidades virtuales alternativas, pero muy reales, en redes sociales y en plataformas digitales. A nivel profesional, repensar un poquito nuestra identidad corporativa. Toda profesión debe reactualizarse ante los imperativos, como todos sabemos, del desarrollo humano integral. Y el trabajo social integral habla de volver a esa naturaleza humanista y tradicional de nuestra profesión, definiendo corporativamente la función del trabajo social en los equipos multidisciplinares y en los ámbitos profesionales, del sanitario al educativo. Establecer reglas de comportamiento y ejercicio profesional comunes a todas las regiones, instituciones y campos, para poder colaborar y para poder comparar. Adaptar este gran código ético internacional que tiene el trabajo social a valores morales superiores propios de las comunidades locales, regionales y nacionales, respetando la idiosincrasia, por ejemplo, de comunidades indígenas, de pueblos tradicionales, de colectividades campesinas, obreras, gremiales, etcétera, etcétera. Impulsar la formación en nuevas tecnologías. El trabajo social no se puede quedar atrás para poder comprender y para poder actuar en el mundo que nos rodea. Y adaptar la praxis, a veces muy técnica y a veces muy individual, a la exigencia comunitaria. Vuelvo a repetir, las demandas individuales son siempre reflejo de las problemáticas colectivas, comunitarias, de referencia o de pertenencia. Y para finalizar esta conferencia, crítica, alternativa, que quiere generar debate y controversia, tenemos el plano institucional, el plano donde principalmente desarrollamos nuestra profesión de trabajadores y trabajadoras sociales, los servicios sociales. En los servicios sociales generales, el trabajo social integral plantea fortalecer una gran red nacional en cada país de protección social que asegure la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos independientemente de su origen, de su lengua, de su raza, de su procedencia, etcétera, etcétera. Determinar unidades de trabajo social de competencia regional y atención municipal en todos los países y en todas las comunidades con un amplio y común catálogo de recursos, haciendo una atención lo más cercana posible. Unificar los programas de integración bajo los criterios de eficacia, eficiencia y calidad, comunes a todas las unidades antes citadas y centradas principalmente en la atención familiar, la inserción sociolaboral y la acción comunitaria, adaptándose a cada contexto diferenciado. Establecer mecanismos de control de las prestaciones y de los recursos,
evaluando en tiempo real la labor profesional, la satisfacción de necesidades y la exigencia de responsabilidades a los usuarios, es decir, evaluación continua. Y, en quinto lugar, respetar las identidades valóricas comunitarias, adaptando instituciones y recursos a las formas de pensar y vivir de cada contexto, eso sí, dentro de un marco común de actuación. Por tanto, hablamos de unidad en la diversidad. Y perdonen que me he ido de la exposición. Un segundito, en el último punto, precisamente. Voy a compartir la pantalla. El último punto habla de los servicios sociales especializados, que enseguida les voy a compartir. Servicios sociales especializados que deben consolidar mapas de servicios sociales en cada región y por cada sector específico, evitando duplicidades, determinando competencias, aclarando derivaciones y desarrollando convenios transparentes. Implantar sistemas de control y evaluación de las organizaciones públicas y privadas especializadas. Crear centros nacionales de innovación social que detecten las necesidades, recojan las demandas y genere nuevas especialidades. Y finalmente, fomentar formas de colaboración público-privadas obligatorias y bajo supervisión estatal. Esta es, pues, la propuesta del trabajo social integral, una visión alternativa, polémica y para el debate del trabajo social del siglo XXI, en la era de la globalización. Muchas gracias por su atención. Espero pues haber generado dudas, controversias, debates que creo que pueden ser muy útiles para mejorar pues, nuestros servicios y nuestra profesión.